Buenas tardes. Bien. ¿Serían tan amables ustedes de esta mesa pasar a esta mesa, por favor? Gracias. Bien, este domingo, hoy y el próximo, voy a tratar un tema que pocas veces trato como tema, pero que frecuentemente sale en mis enseñanzas, porque es un tema que tiene que ser muy bien entendido por todos nosotros. Y hoy casi voy a estar sentado toda la enseñanza porque ando parado desde las 5 de la mañana en la calle. Y las últimas 3 horas estuve parado sin sentarme 3 horas. Tavo también allá está sentado. Tuvimos un evento ahorita muy bonito, muy importante. Algunas 3,500 personas en total se juntaron para la carrera de la J+ que organizamos. Y a mí me tocó ser el responsable de todo el movimiento desde que se inició, aunque hubo una persona que falleció desgraciadamente, que era el ingeniero Ruti, un amigo cercano, querido. Yo lo supervisaba a él y él se encargó de toda la tarea de organizarlo, y las últimas 2 semanas pues me tocó estar directamente montado en el caballo, y hoy fue la culminación y creo que estuvo bien, ¿verdad, Tavo? Estuvo muy bien. Bueno, por favor ponga mucha atención, apunte. Las citas bíblicas que voy a dar, anótelas por favor, luego las consulta, luego las lee, y lea un poquito más para que tenga el contexto. Así que vamos a empezar. Incline su rostro por favor un momento. Padre, en el nombre de Jesucristo, cuando trato temas controversiales, Señor, necesito mucho más de ti para poder expresar lo que tu palabra dice, Señor, sin que haya prejuicios, preconcepciones, y que solamente tu palabra, Señor, sea la que nos inspire, nos revele. En el nombre de Jesucristo, amén. El título de hoy: 2 preguntas. ¿Cuántas? 2 preguntas. Para ello voy a usar como texto base el libro de Marcos, capítulo número 13. ¿O Marcos o Mateo? Mateo. Bueno, también voy a ir a Mateo, pues, pero primero Marcos. Marcos capítulo número 13, versículo número 30. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo apuntó? Muy bien. Versículo número 30 dice: les digo la verdad. Remarque la verdad. No pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. ¿Ok? Ahora el libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo número 21. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, número 21, versículo número 32, que dice: les digo la verdad. Remarquen la verdad. No pasará esta generación hasta que haya sucedido
todas estas cosas. Lo mismo. ¿Qué son y cuál será? Ahí hay dos preguntas. ¿Qué son todas estas cosas? Porque claramente dice que no pasará esta generación hasta que hayan sucedido todas estas cosas. Entonces, ¿cuáles son estas cosas? Pregunta número 1. Para entender todo esto, un versículo no es suficiente. Tenemos que leer todo el capítulo 13 y 21 de Marcos y de Lucas, respectivamente. Ahora bien, póngame atención aquí. Regla número 1 para leer la Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma. Lo que dice, dice, y eso es. No hay que buscarle, no hay que agregarle, no hay que figurarse. Lo primero que dice, eso es. El texto requiere de un contexto para poder entender el texto que estamos leyendo. Eso quiere decir que no puedo tomar un solo versículo y de ahí construir una doctrina para decir que esto es o esto será. El texto se confirma con el contexto. Si no lo hago así, se convierte en un pretexto para decir lo que yo quiera. Lo que yo quiera puede decir. Por eso necesito saber el contexto. El promedio de lectura de una persona en el mundo occidental, en un país de primer mundo, en promedio anda arriba de los 35 libros al año. Hay gente que lee más, pero normalmente leen alrededor de 35 libros en el año. En México, el promedio de lectura del mexicano no llega a 1. Y esto se aplica también a los cristianos que van a las iglesias, que tienen una Biblia, que jamás leen, pero citan a cada rato, aunque no sepan lo que citan, porque citan lo que escuchan, que leyeron, que dijeron o que vieron en el YouTube, y luego se la recitan como si fueran loros y pericos. Y a la hora que les preguntan, como se les olvida, dicen lo que se les pega su bendita gana decir. Y como a los mexicanos no nos gusta pasar por lerdos, pues le ponemos ahí lo que sea, ¿verdad? Entonces, Jope, por favor, lean su Biblia. Quienes leímos Ezequiel, a la hora que leemos un pasaje como el que voy a tocar el día de hoy, entendemos por qué Dios es como es. El libro de Marcos nos dice que están de visita en Jerusalén, en el capítulo número 13. Y es durante la Pascua. Y quedan los discípulos impresionados por la grandeza del templo de Herodes. Así se conocía el templo en los tiempos de Jesús. Era el segundo templo. El primero había sido destruido. ¿Cuándo lo destruyeron? ¿Se acuerdan? El primero. Pues que no. Sí, venga, bravo. Por fin alguien, gracias Dios.
Sí, Señor, veo que estás leyendo Jeremías y veo que estás leyendo Ezequiel. Nabucodonosor, exactamente. Ahí lo destruyó completito. Y este era el segundo. Herodes lo ha restaurado y lo ha engrandecido. Un edificio esplendoroso, hermoso, con edificaciones magníficas, piedras trabajadas hermosamente. ¿Ves estas piedras hermosas? Los discípulos están impresionados y le dicen a Jesús: ¿ves estas piedras hermosas y grandes? Y Jesús les dice: no quedará piedra sobre piedra, serán derribadas y el edificio completo. ¿Qué hubieras pensado tú si vas pasando por, no sé, qué edificio alto hay aquí? O hermoso. Ah, ya sé cuál. El de los mormones ahí enfrente del Borunda. Todos lo conocen, ¿verdad? Qué bonito edificio, ¿verdad? Dicen que es el más bonito de la ciudad. Costó más de 2 millones de pesos, de dólares, solamente el edificio. La catedral que tienen aquí enfrente del Borunda. Precioso que está, precioso. Imagínate qué pensarán si pasa uno y le dice: no va a quedar piedra sobre piedra de este edificio. ¿Qué pensarías tú? ¿Qué sería tu primera pregunta que te vendría a la mente? Exacto. ¿Por qué? Ok. Entonces, no quedará piedra sobre piedra, será derribado el edificio. Dinos más, dice el versículo que está enseguida en Marcos, ahí el versículo que sigue. Le dicen, mira, el versículo número 1 le está diciendo el magnífico edificio. No quedará una piedra sobre piedra, dice el versículo 2. Y el versículo 4, dinos, ¿cuándo sucederá esto? Pregunta clave, ¿cuándo sucederá esto? Y la segunda pregunta, ¿qué señal nos indicará que estas cosas están por cumplirse? Jesús le contestó, no dejen que nadie los engañe. Y da un mensaje ahí. Pero dinos más, ¿cuál será la señal? Todas estas cosas y la destrucción del templo, ¿cuándo? ¿Cuándo estos eventos? En esta generación, le dice Jesús. ¿Qué le dijo? Si yo te digo esta generación de Jope, ¿qué piensas? Que estoy hablando en el futuro. ¿Por qué habrá gente que no entiende eso? Y creen que Jesús está hablando para el futuro. ¿Dónde dice ahí que está hablando para una generación futura? ¿Dónde dice? ¿Dice o no dice? A ver, léele. ¿Dice o no dice? Para el futuro no dice. ¿Cuándo? Bueno, pues en esta generación. Y enfatiza, les digo la verdad. Si hubiera sido para el futuro, Jesús les está mintiendo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sin miedo a la muerte. Si eso era tan importante para el futuro, ¿por qué no les dijo? Prepárense, porque esto será dentro de 3,000 años, 2,000 años, 2,500 años. ¿O no? ¿A qué se estaban refiriendo? ¿A qué?
Sí, pero en específico, ¿a qué se referían los discípulos? Piensen, vamos rápido. Yo les puedo decir, no me cuesta trabajo, pero piensen. Al templo, criaturas. Ya está su mente pensando en tribulaciones y en bestias. Perdónalo, Señor. Esta preconcepción que se tiene de las cosas impide pensar. Mira, Miriam dijo algo importante. Daniel decidió. ¿Cómo decides algo? Por un proceso de meditación, de pensamiento, de información, y decides. Dios quiere que pensemos, nos dejó el albedrío, la capacidad de pensar. Mira, capítulo número 1, ahí está el mejor ejemplo. Dios le dice al hombre y a la mujer, ponle nombre a los animales. Un simple versículo que describe ¿qué? ¿Qué? ¿Por qué le voy a poner león al león? Lo tuvo que observar, lo tuvo que ver. ¿A poco Dios no le puede haber dicho, a ver, me le pones león a este por greñudo? Apunte esta palabra, por favor. Taxiconomía. Taxiconomía. Búscala en el Google después de que te vayas de aquí. Es la madre de las ciencias. Para aquellos que dicen que la Biblia está peleada con la ciencia, el hecho de nombrar a los animales está usando el principio básico de la observación para nombrar algo. Usas procesos científicos y se los deja al ser humano. Muy fácil hubiera sido para Dios decirle, ponle jirafa a esta, puerco al otro, gato a aquel, caballo al otro. Ponle tú el nombre a los animales. Think, McFly, think. Bueno, ese es otro tema. Dinos, ¿cuándo van a ser estos eventos? En esta generación. Y enfatiza, les digo la verdad en el 30, versículo 30. Ahora fíjate, el año 70 de la era cristiana, cuando Jesús está hablando en este momento en Mateo 13, es aproximadamente el año 32, 33. Van a pasar 40 años. ¿Cuántos? ¿Cuántos años estuvieron en el desierto los israelitas? ¿Y cómo se llamaba a esa gente que salió de Egipto y anduvieron en el desierto 40 años? Era la generación que salió de Egipto. 40 años en la escritura es una generación. Donde quiera que busques la palabra una generación es igual a 40 años. Van a pasar 40 años cuando en la historia del mundo se va a registrar un hecho. No en la Biblia, en la historia del mundo, para que me entiendas, del mundo mundial. El emperador romano Tito, en el año 70, se sabe, no se dice, no se rumora y no se comenta, se sabe a ciencia cierta que destruyó el templo de Herodes en Jerusalén, al que Jesús se refirió y dijo, no quedará piedra sobre piedra. Los que hemos estado en ese lugar
lo hemos visto. $40 después de que Jesús lo dijo, sucedió. No era un hecho para el futuro lejano. Jesús profetizó igual que Jeremías, igual que Ezequiel, y se cumplió en el año 70. Por lo tanto, eso que narra Marcos 13 y Lucas 21 ya pasó. Por lo tanto, no debe, no puede citarse como un pasaje para hablar del fin del mundo. Dijiste no para afirmar, ¿verdad? Ok. Nomás para que quede en el récord. 40 años es mucho tiempo. 40 años es un largo tiempo. Es una generación en el lenguaje bíblico. Te lo dije, Salmo 95:10. Salmo 95:10. Fíjate, nomás apúntalo. Te lo voy a leer. Ahí te va. Ven acá. Por 40 años estuve enojado. Me repugnó esa generación, ese pueblo. Entonces, si así dice el Salmo 95:10, refiriéndose a 40 años para nombrar una generación, la que salió de Egipto y anduvo vagando en el desierto, ¿por qué usarlo para hablar del fin del tiempo? Esto no es muy sencillo de distinguir a ciencia cierta, y cualquier neófito se va con la finta, y más cuando ha escuchado una y otra y otra y otra y otra vez la misma historia mentirosa que se cuenta. Ahora bien, entre los que hablan, que están descritos en este verso, entre el 4 y el 30 de Marcos 13, escucha, no te pierdas esto. Quienes están escuchando a Jesús hablar, lo van a escuchar que trae un tema al que le están preguntando, y de repente dentro del mismo tema mete otro tema. Se empieza a entretejer otro tema. Un tema que tiene que ver con la predicción del tiempo del desastre en el templo. De ahí que se preste a una confusión, o a quien no es experto leyendo, o el que lee sin tomar en cuenta. Los que reprobaron segundo de primaria en lectura de comprensión, aquí se atoraron y construyen una historia que no tiene fundamento. Por eso le he dicho a algunos, tienes que regresar a primaria para entender Lucas 13. ¿Cuál es ese siguiente tema que él mete? Y va a empezar a manejar dos temas. Fíjate, el siguiente tema tiene que ver con lo que va a leer en el versículo 26 y 27. Vete para el versículo 26 y 27. Fíjate bien. Y es más, vámonos del 23. Tengan cuidado. Les advierto esto de antemano: en ese tiempo, después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán en los cielos y los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder. Fíjate que vuelve a usar el título el Hijo del Hombre. Lo vamos a descubrir en el libro de Daniel. Y dice, y él enviará a sus ángeles para que reúnan a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. ¿De dónde? ¿De la tierra y de dónde? Ojo, abusados con todo lo que está diciendo aquí. Y luego, fíjate, aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes, comienzan a salir las hojas, y ustedes saben que el verano está cerca. De la misma manera, cuando vean que sucederá todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca, a las puertas. Les digo,
la verdad. Les digo que no pasará esta generación. ¿Cuál generación? ¿Cuál esta? ¿Cuál esta? Sí, Señor, a la que los está hablando. Si hubieras referidose a algo en el futuro, ¿qué hubiera dicho? No pasará aquella, la que esté, a la que le toque. Pero esta es esta, ¿sí o no? Nunca esta es aquella, ni alguna. Esta es un pronombre demostrativo. Se lo enseñan en cuarto de primaria. Pero es que reprobaron segundo los otros. Sí, no llegaron a esto. Perdón. Fíjate, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas, y reafirma, sucedan. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Yo no sé cómo hay gente que se atreve a decir fechas. Esos no pasaron ni de primero. Pues sí, ¿a poco no está claro aquí? Ni siquiera el Hijo lo sabe. Y se atreven a decir tal día, tal hora, de tal mes, de tal fecha, de tal año, vendan todo. Ya están los que no pasaron de primero tampoco, vendiendo todo. Sí. Aquí hay otro tema que se ha entretejido con el tema de la predicción del tiempo del desastre. ¿Cuál? El del Hijo del Hombre que habría de venir en las nubes. Ahora, la Biblia se interpreta a sí misma, no te pierdas esto. Nadie sabe, ni Marcos, nadie pudo haber sabido de la destrucción del templo cuando están escribiendo. Cuando Jesús lo dice, que no quedará piedra sobre piedra. ¿Tú crees que alguien se iba a imaginar que iba a llegar Herodes 40 años después, Tito, 40 años después a destruir? ¿Por qué va a destruir? ¿Sabes por qué destruyeron Jerusalén? Porque hubo celotes que se rebelaron a tratar de derrocar al imperio romano. Y mandaron a Tito a combatir la rebelión. Y destruyó Jerusalén. Y está predicho en Jeremías y está predicho en Ezequiel. Me colmaron la paciencia. ¿Cuántas veces los llamé como una gallina llama a sus hijos, pero no me quisieron escuchar? Les mandé profetas, les mandé les mandé el otro y nada, los mataron a todos. La destrucción del templo en el año 70 es clave y Marcos escribe su evangelio 4 o 5 años antes del 70. Ahí está fechado el evangelio de Marcos. No había sucedido todavía cuando está escribiendo este capítulo 13. Los eventos de la destrucción del templo y la venida de Jesús, ambos los pone en el futuro inmediato, porque no han sucedido en ese momento. Ahora, Jesús deja muy claro, nadie sabe el día, nadie. Y esto, pues, la hora en que va a suceder no la conocen, pero sucederán estas cosas. Ni los ángeles ni el Hijo lo sabe. Lo que el contexto enfatiza es la cercanía y la certidumbre del evento conocido ¿por quién? Solo por el Padre.
solo por el Padre, la manera como iba a suceder. Este evento, la venida del Hijo del Hombre, es el segundo tema que está tratando, porque el primero es ¿cuál? Sí, Señor, la destrucción del templo. Ese es el primer tema. Y hay un segundo tema, entretejido. Y Lucas, en el evangelio paralelo, en el pasaje paralelo, enfatiza más la ciudad y el templo, y que Jerusalén será destruida por los gentiles, por los romanos, hasta que el tiempo finalice. ¿Cuánto tiempo pasará? No dice Lucas, pero Apocalipsis 11:2 sí dice. ¿Cuánto va a durar este sitio para que Jerusalén sea destruido? 42 meses. Eso fue lo que duró el sitio de Jerusalén. Y créanme, yo he visto lo que quedó de ese templo. Es impresionante cómo cuando no había bombas destruyeron con fuego muros enormes de piedra. Imagínense el calor que tuvo que haber habido para derrumbar esos muros. Esto Jesús lo dijo. En verdad lo dijo, no fue un invento, no le pasó a alguien más. Jesús lo dijo. Por quienes gustan de fantasías, este pasaje es usado como uno que señala lo que marcan o dicen como la segunda venida de Cristo. Y usan este pasaje y enfatizan la palabra generación. La Biblia está escrita originalmente en griego, y para hablar en la palabra generación en griego es genea, que quiere decir para generación, para esta generación, pero también es para la raza, para una raza. O sea, la raza judía, por ejemplo, si quieren decir la generación de mexicanos de esta escuela, usarías la palabra genea para referirte a eso y pondrías generación. ¿Cuál es el uso de esa palabra? Es el contexto. Les estoy dando una clase de teología que se da en un seminario, porque este es un tema que se puede predicar muy fácilmente y emocionar a la gente con un montón de historias que los hacen arrancarse el cabello. Sea la que sea el significado, ya sea para una generación o para la raza humana, sea cual sea, implica que cuando suceda ha de haber personas que la atestiguen. No pasará esta generación, lo que quiere decir, van a ver que esto suceda, lo van a atestiguar. Ahora, si no se usa de esa forma, no tiene significado alguno. Jesús no habría usado estas palabras ni lo habría dicho así, pero él dijo, en algún momento del lejano futuro, estas cosas pasarán. ¿Eso dijo? ¿Verdad que no? Él dijo, marcando una generación que abarcaría 40 años. Una generación de personas que lo están escuchando, que están vivos en ese momento y que van a ver lo que va a suceder. Ni tú ni yo vimos lo que sucedió, ¿verdad que no? Yo lo único que he visto es la destrucción que dejó eso en el año 70. Es todo lo que yo he visto, pero yo no vi cuando sucedió. Ahora, esta generación es una frase recurrente en la Biblia y cada vez que se usa contiene el sentido ordinario de gente
que pertenece a un cierto grupo de edad. La generación de los 50, la generación de los 60, la generación de los nacidos en los 70, la generación de los 80, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido se usa, igual que nosotros. Jesús no se está refiriendo a la generación de muchos años allá en el futuro, sino a la que está viva cuando estas cosas suceden. La generación que va a ver estas cosas, caramba. La generación que va a ver estas cosas es la generación que tienen ahí presente con ellos. ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí? Bueno. ¿A qué se refiere, pues? Que quede claro, la palabra generación a la gente que está viva en ese momento que Jesús está hablando. Así habló en varias ocasiones y nunca en términos halagadores. Nunca, jamás. Asemeja las frases del Antiguo Testamento como en Deuteronomio 1:35. Ahí te va, Deuteronomio 1:35, 32 y 5 también de Deuteronomio. De igual forma a la generación a la que Jesús ministró, Lucas 11:29, le llamó generación mala y perversa. ¿Me sigues hasta aquí? Cuando leamos Jonás, vamos a leer otra vez cómo era Nínive, una ciudad llena de una generación de gente malvada y perversa. Y Jesús dice, le será demandada a esta generación, a la que está ahí enfrente de ellos. Lucas 11:51. La frase esta generación es usada por Jesús muy frecuentemente, pues de manera literal, como para nosotros suponer que de pronto significa algo más. Nunca significa la generación del año 2024. Nadie podría haber apostado que iba a durar 2000 años más. Pablo creía que Jesús regresaba cuando él estaba en la tierra. Entonces, de haber querido decir otra cosa como para referirse al fin de los tiempos, hubiera dicho aquella generación. ¿Y qué son todas estas cosas? La segunda pregunta. Las que sucederán antes de que pase esta generación. Ojo con esto. Veamos. Jesús habla en respuesta a la pregunta hecha. Pero vamos a ir a Mateo. Ahora sí. Mateo lo registra. Mateo, en el capítulo 24, versículo número 2. Leamos el 1 para el contexto. Cuando Jesús salía del terreno del templo, ¿de dónde? Fíjate, es el mismo lugar. Sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo. Se los señalaron, escúchame, ven acá. ¿Y qué le dijeron los discípulos? ¿Ah? Sí, adelante, dime. Sí. ¿Y qué le dijeron? ¿Ves estos templos? ¿Ves la majestuosidad de estos edificios? Recuérdense el contexto. Si lo pierden, se pierden. Estás muy bien lo que estás diciendo. Le señalaron el edificio, pero señalaron la majestuosidad del templo. O sea, estaban anonadados con el edificio. ¿Ok? Y él les dice, ¿ven todos estos edificios? Les digo la verdad otra vez. ¿Les digo qué? Serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde, fíjate, aquí viene lo interesante de Mateo. Más tarde, Jesús se sentó en el monte de los olivos
El monte de los olivos está enfrente de la salida a oriente. Sales de la ciudad de Jerusalén, pasas por la puerta del oriente, una puerta que acabamos de leer en Ezequiel que estaba cerrada y va a permanecer cerrada. Está cerrada desde entonces, desde el tiempo de Ezequiel, porque dice la profecía que cuando Jesús regrese se va a abrir, porque va a entrar el príncipe por esa puerta. Y ahorita está cerrada. Tengo fotos de esa piedra cerrada. ¿Sabes por qué está cerrada? Porque los musulmanes no quieren que entre el Mesías. Y pusieron un panteón ahí enfrente. ¿Por qué lo pusieron? Porque el judío no cruza por un panteón. Pero acabamos de leer en Ezequiel que va a cruzar, ¿sí o no? Y se va a abrir esa puerta. Y está cerrada como con blocks, así mira, no pasa ni el aire. Ojo. Entonces, dinos. Jesús se sentó en el monte de los olivos y sus discípulos se acercaron en privado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Y cuál señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Aquí ya entró otro tema ampliado. Mateo escribe poco tiempo después de la destrucción de Jerusalén, la que él vivió. Él vio. Marcos no. Él no la vio. Ya estaba muerto. Años después de esto, y no la vio, pero no estaba en Jerusalén, no la vio. Entonces, no toma en cuenta Mateo la separación de tiempo entre el primer evento que sucede, la destrucción del templo, y la venida del Hijo del Hombre. No hay separación entre un hecho y el otro. Mateo lo pone en el mismo párrafo. Para Mateo, el primer evento pasó, él lo vio. El segundo, aún no. Para él está en el futuro. Pero para él, en su generación. ¿Me entiendes o te confundí más? ¿Qué no entiendes? A ver, dime. Un evento es la destrucción del templo. Mateo lo ve suceder. Otro evento es la venida de Jesús. Está en el futuro de Mateo. ¿Por qué de Mateo? Porque Jesús dijo: no pasará esta generación, y Mateo es parte de esa generación. ¿Más o menos está claro? ¿De veras? A mí se me hace que están más confundidos y no me están entendiendo nada. Pero en fin. Para Mateo está en el futuro la venida de Jesús. Pero ahí te voy. Fíjate bien. Veme, encuéntrame. ¿Qué día es mañana? ¿Y qué día de la semana? El día 16 de septiembre, lunes, está en el futuro. ¿Sí o no? ¿Por qué pensamos que el futuro tiene que ver con miles de años? ¿O cientos de años? Es más, ¿qué horas son ahorita? 12:30. Pues mira, la salida de nosotros por esa puerta está en el futuro. ¿Qué huele? Entonces, si alguien viene y te dice: es que en el futuro va a suceder esto, de cuando venga la guerra en Jerusalén y ahorita tenemos que... Ja, ja, ja. Dices tú. O sea, ¿dentro de un segundo? ¿2 o 10? Digo,
La Biblia no dice que es en el futuro lejano. Lo deja solamente. En el futuro sí, pero ¿de quién? ¿De quién? De esa generación, exactamente. No de la nuestra. De la generación que Jesús dijo, esta no pasará. Y Jesús está viendo a Mateo cuando le dice esta, y se refiere a Mateo y los contemporáneos de Mateo. ¿Cuándo te graduaste de la secundaria? ¿Ah? ¿Y hubo más contigo? Y esa fue la generación del ¿qué? Del 2000. Y una generación del 2005, ¿verdad? Y otra del 2006, ¿verdad? ¿Están entendiendo la palabreja esta que les confunde a todos? O sea, yo no sé por qué piensan que significa otra cosa cuando no lo dice. Yo compré ese mensaje tétrico, escapista, fantástico, cuando recién llegué a la iglesia. Pero después que empecé a leer no me checaba. Y lo empecé a desechar. Es más, lo enseñé en mis primeros años aquí de Jope. Y luego me arrepentí, le pedí perdón a la gente por haberle enseñado tamaña fantasía, tamaño cuento. Barrabasada, exactamente. ¿Te gustó la palabreja, verdad? Destruí los cassettes de esa generación de enseñanzas que di. Me arrepentí tanto y me especialicé en el tema y di seminarios por toda la República con ese tema. Ah, cómo causé controversia con eso. Ni me gusta. Ni bueno soy para eso. Y vieras que me importa un rábano lo que digan. Porque tengo que decir lo que es. Por culpa de ese mensaje, la gente no quiere acercarse a la iglesia y nos dice fanáticos. Y no me refiero a Jope, me refiero a otro montón de iglesias. O sea, si somos fanáticos porque somos escapistas o porque lo único que pensamos es en los diezmos y ofrendas. ¿Qué huele? ¿Te has dado cuenta que aquí en Jope no hacemos énfasis en diezmos y ofrendas? Hace mucho que no enseño de eso, ¿verdad? Me está viniendo una idea para esta generación. Descansen. Les voy a avisar para que se tomen vacaciones. Entonces, para Mateo el primer evento pasó y el segundo aún no, está en el futuro, pero mañana es el futuro. Entonces, él replantea la pregunta hecha para darle por los discípulos a Jesús, refiriéndose, escucha, a los dos eventos. Clara y específicamente, Jesús le contesta, no quedará piedra sobre piedra. Dinos pues cuándo sucederán estas cosas, que es la segunda, y qué señal es de tu regreso, y el fin del mundo, o el fin del siglo, o el fin de la era. Son dos preguntas que le han estado formulando a Jesús, que le han planteado, y si no tomamos en cuenta el contexto, nos perdemos y nos descontextualizamos. Qué difícil palabra para su mecha. Está más fácil decir fuera de contexto. Y Jesús dice, la respuesta primera, esta generación no pasará hasta que estas cosas sucedan. Y pasan del año 70. Número 2, ¿qué señal habrá de tu regreso? El día y la hora, muchachos, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Mateo 24:36.
¿Ya se aclara más o menos? Son dos temas, son dos cosas. Para Mateo, la distinción entre las dos predicciones de Jesús es clara. Ambas están en el pasado. ¿Por qué en el pasado? Porque una ya la vi y la otra nadie sabe. Te contestó la pregunta, contestó, verbo, pasado, él contestó. Ya pasó, ya no está él temeroso, escondido por los rincones como la muñeca fea, esperando que alguien le rapte. ¿Entiendes lo que digo? Entonces, para Marcos, las preguntas están implícitas, las dos, pero no están tan claras como Mateo. Son dos diferentes estilos de escritura. Fin del mito. Son dos preguntas, son dos temas en un solo capítulo. Así de claro. ¿Lo entendiste? ¿Ah? Omar, pon esto por favor ahí en la página para que lo vean, o el que te lo pida, mándaselo por favor, léanlo otra vez, búsquenlo otra vez, escúchenlo otra vez, porque el tema de la semana que entra va a estar más difícil. ¿Qué piensan ustedes si les digo que Jesús viene cuando se le dé su regalada gana y que ha venido cuando se le ha puesto el ir? Y ha venido más de una, dos o tres, cuatro, cinco, 10 veces. Y es más, antes de venir como Jesús vino una vez. ¿Creerán que estoy loco? ¿Ya leyeron el libro de Josué? ¿Quién ya leyó el libro de Josué? Levante la mano. Quienes no leyeron el libro de Josué, pues no van a entender lo que voy a decir. Cuando Josué va y se va a lanzar contra la tierra de Canaán, ¿quién viene? ¿Qué se le aparece? ¿Quién crees que era? ¿Y por qué no dice Jesús? ¿Por qué? Porque no se conocía. ¿Y por qué no se conocía? ¿Ah? Sí, sí, porque todavía no había nacido de María. ¿Y cómo sabes que era él, Daniel? ¿Quién es el capitán de los ejércitos de Dios? ¿Quién es el príncipe que ha de venir, que ha de entrar por la puerta esa de oriente que dice Ezequiel? Si ya leíste Ezequiel, sabes. Si ya leíste Jeremías, sabes. Si no has leído, no sabes. Entonces, cuando se para un predicador leguleyo a gritar, te apantalla con sus gritos y con las cosas que dice, y tú nomás dices, santo, santo, porque ni le entiendes y no tienes otra cosa que decir. Think, McFly, think. Piensa, piensa. No te dejes llevar nomás por lo que dice. Por eso les pedí que leamos la Biblia. Mira, para poder tener y a completar mis cargas de lectura que tengo todos los días, me tengo que levantar a las 4 de la mañana para no retrasarme, para poder leer la Biblia y poder leer lo otro que tengo que leer, porque no me alcanza el tiempo. Dedícale 15 minutos, no le hace que te levantes a las 12 del día, pero dedícale 15 minutos, porque si no cualquiera, hasta yo te voy a contar lo que me dé mi regalada gana y no vas a saber diferenciar de una cosa de otra, y no debes de aceptar lo que yo te digo nomás porque yo te lo digo. Lee, busca, redarguye, pregunta. ¿Alguien quiere preguntar algo? Aprovechen ahorita, estoy en barata. Bien. Esta fue una enseñanza diferente a otras, en el sentido que es más una lección
que una predicación, es una clase. El tema es delicado y tiene que presentarse desde todos los puntos de vista para que se entienda, o para cuando menos les levante la curiosidad por ir a leer las citas que les acabo de dar y que estudien un poquito y hagan sus notas. De otra manera, el conocimiento se pierde. ¿De acuerdo? Bueno, pues, ¿nadie quiere preguntar algo? ¿A la 1? ¿A las 2? Qué cobardes son. Qué cobardes son. A las 3. Inclina tu rostro, por favor. Espíritu Santo, te doy gracias. Qué tema tan difícil. Ir en contra de capas y capas y capas y capas de raptismo, de tribulacionismo, de mentiras y patrañas y barrabasadas que nos han sembrado a través de tantos años, que hemos visto y nos encantan en las películas, dejado atrás. Armagedón, la última batalla, Apocalipsis, ay, mis hijos. Perdónanos, Señor, por no leer tu palabra, perdónanos por no escudriñar tu palabra, perdónanos por creer bien intencionadamente, Señor, creer lo que nos dicen y nos enseñan personas que tampoco pues no pasaron ni segundo de primaria. Perdónanos, Señor, porque somos flojos para leer. Pon, Señor, hoy te ruego por un espíritu que nos motive, Señor, a leer, a buscar, a escudriñar. Pon, Señor, curiosidad por saber por nosotros mismos, investigar por nosotros mismos, para que nadie nos diga, nadie nos engañe, porque así lo dijo tu Hijo. Muchos vendrán en mi nombre y tratarán de engañar aún a los elegidos. No les crean cuando te digan, está aquí, está allá, va a venir en septiembre 8 de 1988 a las 8 de la mañana. Hasta libros se escribieron de eso. Perdónanos, Señor, porque en lugar de salir a testificar de tu amor, nos escondemos como la muñeca fea para que nadie nos vea. Cuando tú quieres que seamos luz, sal, perdónanos, Señor. Ayúdanos a compartir con otras personas, invitar a alguien a venir a conocer a Jesús, a este Jesús que nos da todas las señales para que estemos confiados, para que estemos, Señor, anhelosos de verle y de encontrarnos con Él en las nubes un día. O como mi amigo Edmundo, Señor, que murió hace 2 semanas y que seguramente Él ya te vio. Seguramente ya te vio, Edmundo, Señor. Para Él eres una certeza, una certidumbre. Para nosotros una esperanza. Ayúdanos, Señor, esta semana. Amén. Queridos, vayan a las células, hablen de este tema, pregunten, y si les quedan dudas, háganse una lista y compártanla entre ustedes. Y pregunten. Ahí está Tavo, al que le pueden preguntar. Pablo, si no
no se atreven a preguntarme a mí, pregúntenle a ellos. ¿Ok? Pasen buen domingo y mejor lunes. Descansen. Adiós.